Bien, comenzamos la última conferencia de la mañana aquí en la Sala Roja. Es un gusto para nosotros presentar a Fernando García del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del Centro de Cómputos para hablarnos a propósito de la implantación de un sistema de gestión de seguridad de la información. Fernando, bienvenido, un gusto. Básicamente en esta instancia lo que voy a intentar mostrarles es el proceso que se hizo para hacer una implantación de un sistema de seguridad de la información. Primeramente, para las personas que no saben, voy a dar un concepto o un ámbito contextual, ¿sí?, para tener idea de qué es la seguridad de la información. Después vamos a ver cuáles fueron las metas, ¿sí?, que nos propusimos para decir que estamos trabajando en un sistema de seguridad de la información. Dentro de esas metas está la definición de políticas, la definición de responsabilidades respecto al cargos, hacer un análisis de riesgo, ¿sí? Para las personas que saben de análisis de riesgo, hacer un análisis de riesgo es algo bastante complejo, entonces se consideró un proceso en particular, que después lo vamos a ver cuál es. La etapa de concientización, porque está todo muy lindo, el sistema de seguridad de la información no está dedicado a un subconjunto de personas, sino que está dedicado a todo el mundo. Después lo que vamos a ver son las lecciones aprendidas, ¿sí?, que sería lo más importante o lo que les quiero dejar a ustedes. Y por último, cuáles fueron los desafíos que nos propusimos por parte del Ministerio para poder continuar y seguir trabajando en sistema de seguridad de la información. Bueno, primeramente lo que vamos a ver es ¿qué es la seguridad de la información? Bueno, básicamente la seguridad de la información es la preservación de la confidencialidad, de la disponibilidad y de la integridad, ¿sí? Para verlo con un ejemplo esto, supongamos que dentro de la información que se maneja a la diaria, por ejemplo los expedientes, ¿sí?, en papel, es información, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa que un expediente sea confidencial? Que básicamente esté limitado a un subconjunto de personas. ¿Qué significa que un expediente esté disponible? Bueno, básicamente que las personas que utilizan ese expediente la puedan usar cuando la necesite. ¿Y qué significa que un expediente sea íntegro? Bueno, básicamente significa que no le falten hojas, ¿sí? A grandes rasgos significa eso. Bien, habiendo visto qué es la seguridad de la información, ahora vamos a ver por qué sería necesario adoptar un sistema de gestión de seguridad de la información. Básicamente la información es un activo del Estado, en este caso del Ministerio, ¿sí?, y necesita una adecuada protección. Entonces yo les quiero preguntar a ustedes, ¿sí?, en las empresas de ustedes, ¿sí?, habitualmente, ¿en qué medio se encuentra la información? ¿En qué medio maneja la información? No sé de qué áreas hay acá, de sistemas, supongo que debe haber, de diferentes áreas. O sea, habitualmente, ¿en qué formato está la información que manejan ustedes? Ahí va, por ejemplo, papel, en formato digital, ¿sí? ¿En qué otro formato se encuentra la información? También podría ser el know-how de la persona. Básicamente, ¿sí?, la información se almacena en papel, por ejemplo, expedientes, en formato digital, en sistemas. Podría ser filmaciones, por ejemplo, en los bancos, ¿sí?, grabado en voz, por ejemplo, los call centers que tienen información de comunicaciones. Bueno, habitualmente los formatos más comunes son estos, ¿sí? Existen algunos otros, por ejemplo en el Ministerio existen los microfilms, que a lo mejor alguien tiene, pero hay varios formatos, estos son los más comunes. Bien, habiendo entrado en contexto, ahora vamos a ver cuáles fueron las metas que se propuso el Ministerio para decir que está trabajando en un sistema de seguridad de la información. Primeramente lo que vamos a ver es qué políticas debería adoptar para decir que está trabajando en seguridad de la información, ¿sí? Y cuáles son las responsabilidades que se le deberían de asignar a los distintos cargos para decir que esas personas tienen responsabilidades en seguridad de la información. Bueno, entonces, para decir que se está trabajando en seguridad de la información, primero tengo que adoptar una política general, ¿sí? Sería el contexto o el marco que avala las partes de seguridad de la información. Una política de gestión de riesgo, para decir que hay un tratamiento adecuado para gestionar los riesgos, y lo mismo para gestionar los incidentes. Con respecto a
a la definición de responsabilidades, estaríamos diciendo, bueno, todas las personas tienen responsabilidades respecto a seguridad de la información. Y después, dependiendo de en qué ámbito trabaje, es responsabilidades adicionales que voy a tener. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el sector de recursos humanos tiene las responsabilidades que le competen a todos los funcionarios, más las responsabilidades que le competen al área de él. Por ejemplo, si una persona se cambia de sección, deberían reportar que esa persona se cambió de sección. ¿Para qué? Para que los permisos que tengan sobre los sistemas no sean acumulativos, no sea una tarjeta de puntos, que yo agarre y empiece a pasar por diferentes sectores y empiece a acumular diferentes permisos de sistemas. Entonces la idea es que dependiendo del sector que esté, voy a tener responsabilidades respecto al tema. Entonces, a lo mejor ustedes dicen, bueno, ¿con qué contaban para empezar a trabajar en un sistema de seguridad de información y empezar a decir que están desarrollando una política? Bueno, en este caso, tuvimos el apoyo de AGESIC, y lo que nos proporcionaron ellos fueron prototipos de responsabilidades y prototipos de políticas. Entonces, yo le pregunto a ustedes, ¿qué piensan ustedes que se hizo? Dado que teníamos prototipos, ¿sí?, tanto a nivel de definición de responsabilidades como de políticas, ¿qué piensan ustedes que el Ministerio hizo para decir que definió una política? A ver, ¿alguien? ¿Cómo, perdón? Reutilización. Sí, o sea, sería reutilización. O sea, lo que hizo el Ministerio básicamente sería agarrar y decir, bueno, tengo un prototipo de una política, un prototipo de responsabilidades, y lo que hago es adaptarla a mi realidad. ¿Sí? En cuanto a las políticas, no hay una única forma ni una única metodología de definirlas. ¿Sí? Hay empresas que definen una única política donde abarcan los tres conceptos. Hay gente que tiene 3 independientes, hay gente que tiene 2. ¿Sí? Y con respecto a las responsabilidades pasa más o menos lo mismo. Dependiendo del organigrama que tenga mi empresa, va a ser cuáles son las responsabilidades que tiene cada uno de los cargos. ¿Sí? Si tengo directores, voy a tener responsabilidades respecto al director, y a lo mejor si no tengo jefe, esas responsabilidades las va a adoptar el director. Bien. Otra parte que se hizo fue un análisis de riesgo. Respecto al análisis de riesgo, básicamente lo que se dijo fue considerar un determinado proceso. ¿Por qué? Porque un análisis de riesgo es muy costoso, tanto en tiempo y en cantidad de recursos. Con respecto al análisis de riesgo, en este caso se consideró un proceso de recursos humanos, ¿sí? El proceso de legajos y capacitación. ¿Por qué se consideró ese proceso? La idea era buscar un proceso que fuera representativo en la empresa y que afectara a todas las personas. O sea, todas las personas, independientemente del ámbito en que trabaje, tienen una relación contractual con la parte de recursos humanos. Y a su vez, además de eso, es un proceso que es bastante representativo. ¿Por qué? Porque el formato que tiene la información es en papel, es en formato digital, entonces era algo que después se podía escalar para los otros procesos. ¿Qué recursos se utilizaron? Bueno, básicamente el que valora la información es el propietario de ese proceso, en este caso el director de recursos humanos. Dado que la información es de ellos son los más capacitados para decir, bueno, ¿cuánto vale para el trabajo suyo esa información? Obviamente estuve yo en el proceso de la valoración, ¿sí? Y tuvimos el apoyo de AGESIC también. Entonces, ¿con qué se contaba para empezar a trabajar en un análisis de riesgo? Bueno, básicamente se contaba con una metodología, ¿sí? No tuvimos que reinventar la rueda. Nos dijeron, bueno, mirá, existe esta metodología, es bastante usada, existen plantillas, de lo cual esto facilita el trabajo, ¿sí? Entonces, se partió de esa alimentación que nos dio AGESIC, en este caso, proporcionándonos esas herramientas. Bueno, y ustedes a lo mejor se preguntan, bueno, ¿y qué fue lo que se hizo en realidad? ¿Qué tareas se desarrollaron para decir que se hizo un análisis de riesgo? Bueno, lo primero que se hizo fue identificar los activos. En un determinado proceso, en este caso de legajos y capacitación, hay activos que definir. Entonces lo primero que decir, bueno, ¿cuáles son los activos relevantes de tu proceso que determinan este proceso? Después de determinar los activos, de saber cuáles son, se le dio una valoración. Agarró y dice, bueno, ¿cuál es
respecto a la confidencialidad, disponibilidad e integridad, ¿cuál es la importancia que tienen esos activos para vos? Después de valorar esos activos, lo que se hizo es decir, bueno, ¿cuáles son las vulnerabilidades que se te presentan en los activos habitualmente? Hay muchas que la persona ya de por sí ya detecta vulnerabilidades, ya sabe cuáles son los problemas que tiene. Por ejemplo, que donde tengo los expedientes, en vez de cerrarse con una llave, se pone una silla, ¿sí?, para cerrarlo porque no tengo llave, por decir algo, ¿no? Y aunque ustedes no quieran creer, pasa. Después decir, bueno, ¿cuáles son las amenazas que se presentan? ¿Sí? Habiendo valorado los activos, habiendo visto las vulnerabilidades, vemos las amenazas. Es decir, ¿qué puede pasar? Bueno, que una persona que no tiene que estar acá tenga acceso, o una persona que tiene acceso abuse de sus permisos, ¿no? Por decirles algunos ejemplos. Entonces, habiendo visto eso, decir, bueno, ¿qué controles se pueden incorporar para evitar que esa amenaza se haga efectiva sobre el activo? ¿No? Por ejemplo, para que no ingrese una persona, por decirle un ejemplo, bueno, a lo mejor se necesita que tenga una llave ese lugar, ¿sí? Otro control podría ser poner un cartel, algo muy sencillo que tiene un costo bastante bajo, un cartel que dice área restringida o no se permite el acceso. O sea, los controles dependen del costo y la efectividad, obviamente. Hay algunos que yo, desde mi ámbito de trabajo, puedo incorporar, y hay otros que tengo que escalar para que lo incorpore o mi jefe, o los directores, o el que corresponda, ¿sí? Es como en cualquier casa. O sea, yo en mi casa tengo, por decir algo, un televisor, una heladera, un DVD o lo que fuese, y tiene un valor para mí esa información. Bueno, el incorporar rejas, el incorporar una alarma, el incorporar cerca eléctrica son controles que se le pueden incorporar para evitar cierta situación, en este caso el robo. Bien, habiendo visto que este sistema no funciona si las personas no están concientizadas, obviamente que tenés que llegar a la gente, porque no podés implantar un sistema para un conjunto de personas. Esto es un sistema que se implanta para todo el mundo, independientemente de quién sea. En el caso del ministerio es muy variada la cantidad de gente que hay, ¿sí? Hay de todo tipo de personas. Entonces, a nivel de concientización, ¿qué se pretendió hacer? Bueno, primero dar conceptos básicos de seguridad de la información. ¿Y a quién estaba destinado eso? Básicamente a todo el mundo. Todas las personas que tenían relación contractual con el ministerio podían o debían conocer las políticas y tener una charla respecto al tema. Entonces, decir, bueno, ¿qué se hizo respecto a este área? Al área de concientización. Bueno, básicamente, a la fecha, se capacitaron 544 personas, que aproximadamente es casi un 60% de la cantidad de gente que hay en el ministerio. Y en esa evaluación se hizo una encuesta, ¿sí? Al final de la evaluación era una encuesta anónima para saber la percepción que tenían las personas respecto al tema de seguridad de la información. Entonces, les quiero traer esta gráfica, ¿sí? Esta gráfica no representa a las 544 personas, les comento rápidamente, es un poco menos, pero es un número muy representativo. Básicamente, el 92% de la gente consideró que adoptar un sistema de gestión de seguridad de la información era importante, ¿sí? Realmente a mí me sorprendió bastante. Había mucha gente que tenía conocimiento del tema, y la gente que no tenía conocimiento del tema también le interesó. Entonces, habiendo definido todo esto, tenemos definidas las políticas, tenemos definidas las responsabilidades, tenemos definido también un comité, porque para continuar trabajando en el tema hay que definir un comité. La idea es también definir un responsable de seguridad de la información. Ahora lo que estaría faltando es obtener la aprobación por la dirección, ¿sí? Entonces, en este momento es complicado. Es un tema muy complicado obtener esto, ¿no? Entonces agarramos, fuimos a la dirección, a la secretaría, y dijimos: bueno, señores, acá está la política que deberían adoptar para considerar un sistema de seguridad de la información. Están las definiciones de las responsabilidades que tiene cada persona. Está la definición de un comité, ¿sí?
para que continúe trabajando en el tema y evalúe las situaciones que pasen. Está la definición de un responsable, un referente en el área, para que la gente pueda solventar sus dudas. Y esa información fue entregada. En este momento, en la Secretaría, donde se entregó esa información, nos dijeron, ok, fue lo que dijeron. Está todo bien, te llamamos cuando esté la información para que esté aprobada por el ministro. Como yo soy un poco ansioso, ¿sí? Al poco tiempo fui y le dije, ¿está firmada la política? No, no está firmada la política. A los poco tiempo fui de vuelta y le digo, ¿está firmada la política? No, no está firmada la política. Hasta... ¿De quién es el celular? ¿De quién es el celular? Ah, me parece que es el mío. A ver. Ah, sí, es el mío. ¿Hola? Ajá. Ajá. Bien. Les comento rápidamente. Me llamó la secretaria y me dijo que la política estaban aprobadas. ¿Sí? Realmente, para el trabajo de la gente que hay atrás, que es mucha la cantidad de gente que hay atrás, estábamos bastante contentos. Pero en realidad en este momento el único que sabía era yo, que estaban aprobadas las políticas. Entonces la idea era comunicarles al resto de la gente que el trabajo de mucho tiempo fue aprobado por el ministro para continuar trabajando y tener un respaldo de la dirección. Entonces lo que quiero compartir con ustedes fue la expresión de un compañero de trabajo, ¿sí? Al momento de yo informarle que se habían aprobado las políticas. Y la imagen fue aproximadamente algo por el estilo, ¿sí? La idea es no relevar quién es la persona. Pero bueno, la expresión fue esa. Es decir, bueno, qué suerte que se pudo lograr la aprobación por parte de la dirección, de que se puede continuar trabajando en el tema, ¿sí? Y que hay apoyo por parte de ellos. Bien, entonces, y yo soy un poco impaciente y le puedo decir que pasó bastante tiempo, unos 3 meses aproximadamente, ¿sí? La cual la secretaria en ese momento ya me veía y no me veía con buena cara, pero no importa, yo iba igual y preguntarle. Dice que el que persevera triunfa, ¿no? Bueno, fue lo que pasó. Perseveramos y triunfamos. Bueno, entonces, ¿qué se aprendió de este proceso de trabajo? ¿O qué les quiero dejar para que a lo mejor les pueda servir en el trabajo de ustedes si llegan a implantar en un sistema de seguridad de la información en algún futuro? Bueno, básicamente que el apoyo de la dirección es fundamental. Si no hay apoyo de la dirección, ni se dediquen a implantar nada. No hagan absolutamente nada porque hay muchos recursos que ustedes tienen que implantar y dependen de ellos. Si ellos a ustedes no les dan recursos, ustedes no van a poder hacer nada. Pueden hacer desde su ámbito de trabajo, implantando algunos controles, pero al momento de invertir en infraestructura, en cámaras de seguridad, en comprar algún servidor, en comprar algo, ustedes no lo van a poder hacer. Entonces, si no tienen el apoyo, como que es innecesario hacer una implantación de ese tipo. El apoyo de AGESIC, ¿qué hizo? Bueno, facilitó tareas. ¿Por qué? Porque la idea no era reinventar la rueda, sino agarrar cosas que ya existen, en este caso, políticas, responsabilidades, análisis de riesgo, formatos que existen, y bueno, facilita la tarea de realizar ese tipo de tareas. Con respecto al análisis de riesgo, lo importante fue conocer la realidad de ese proceso, ¿sí? ¿Cómo estaba ese proceso en este momento? Otro sería, ¿cuál es el valor que tiene para el propietario? ¿Sí? Es decir, bueno, para la persona, en el trabajo de la diaria, ¿cuál es la importancia que tiene ese proceso? Y hay algo que me parece que es alguna opinión personal, que a veces la persona dimensiona más de lo que corresponde. Entonces está bueno adaptar ese proceso o ese análisis a la realidad de la organización. O sea, porque un proceso es un pequeño sector de la organización. Entonces, lo que habría que evaluar es la criticidad que tiene ese proceso para poder continuar trabajando o la continuidad del negocio. Si no es tan crítico, a lo mejor la importancia, la relevancia que tienen los valores que se determinaron no es tanto como los que presentó la persona.
aunque igual hay que considerarlo y debería mantener la importancia que se le dio el propietario de esa información. Con respecto a la concientización, bueno, es importante adaptar el curso al público, más allá que los conceptos sean los mismos. ¿Por qué hay que adaptar el curso al público? Por el motivo de que, por ejemplo, allá en el ministerio hay gente que es cocinero, hay gente que es portera, hay abogados, hay escribanos, o sea, es muy variado. Entonces yo a un escribano le puedo dar algún tipo de ejemplos, pero a lo mejor el cocinero no me entiende esos ejemplos. Entonces la idea es, más allá que el curso sea el mismo, que tenga el mismo concepto, adaptarse a la realidad del participante que tengo en ese momento. Otra cosa fundamental es conocer la realidad de los participantes. A mí me pasó un caso de que fui a un curso y una persona era sordomuda. Chan. Bueno, en ese momento realmente yo no sabía que había personas sordomudas. En ese momento hice algunas triquiñuelas de contingencia, pero realmente no está bueno que pase eso. ¿Por qué? Porque consideren que ustedes van a una charla donde la persona habla en otro idioma y todavía habla rápido. No está bueno. ¿Sí? Entonces, les recomiendo que antes de dar una charla, sepa quiénes son los participantes. En este caso hubiera estado bueno tener una persona, porque yo realmente no sé lenguaje de señas, que supiera lengua de señas para que la persona incluirla en el proceso. Porque si estamos hablando de que el proceso de implantación afecta a todo el mundo, obligatoriamente nosotros tenemos que acercarnos a la persona. Porque si no, obviamente, si yo no la incluyo a la persona se va a distanciar. ¿Qué otra cosa permite la concientización? Bueno, básicamente conocer la reacción de la gente. ¿Qué piensa la gente? En este caso se hizo anónima las encuestas. Entonces, eso me parece que le da más libertad a la persona. Se puede expresar mejor. Y a mí me da una percepción más real de lo que piensa la persona respecto al tema. También permite saber cómo continuar con el proceso. ¿Por qué? Por el motivo de que si la persona me manifiesta que en mi ámbito de trabajo hay problemas, hay inconvenientes, hay dificultades, y tengo dos procesos iguales, con el mismo valor, bueno, a lo mejor me voy a abocar a ese, porque sentí por parte del usuario que había más importancia de darle a ese proceso que al otro. ¿Sí? Entonces es bastante importante la parte de concientización y llegar a la gente para empezar a ver la percepción que tiene. Y a lo mejor también está bueno la percepción del pasillo. Realmente allá en el ministerio, por ejemplo, al otro día estaba todo el mundo diciendo que quería cambiar la clave de la contraseña, que quería cambiar la clave del usuario, que quería tener su propio usuario, y realmente fue algo positivo al momento de implantar un sistema de seguridad de la información. Bueno, nosotros, además de implantar la primera parte, nos propusimos desafíos. ¿Cuáles fueron los desafíos que nos propusimos? Bueno, algunos son que se van a implantar ahora, en lo que queda del año, y hay otros que se van a implantar para el año próximo. Uno de los desafíos que nos propusimos fue crear un centro de atención ciudadana. ¿Sí? Es un proyecto que hay. Hoy en día, en el ministerio, los servicios están distribuidos por todos los pisos. O sea, si un ciudadano necesita un servicio, puede ir desde el primero hasta el último piso buscando algún servicio. Y como realmente no está bueno que la persona vague por todo el ministerio, porque no tengo un control de acceso de esa gente, ¿sí? Es muy difícil tener un control de acceso cuando hay tanta cantidad de movimiento. Entonces este centro va a ayudar a permitir que los servicios, como hay en otros lugares, estén en los pisos más bajos, y de ahí en adelante yo puedo tener un control de acceso un poco más exhaustivo. Un caso que pasó, yo estaba en uno de los pisos más altos, estaba ahí, tenía una reunión, y llego y veo a una persona y me dice, le digo, disculpe, ¿qué necesita? Vengo a pedirle trabajo al ministro. Entonces yo en ese momento me pregunté, ¿esta persona tendría que llegar hasta este piso? ¿Tendría que llegar hasta la puerta del ministro? ¿O en realidad alguien antes tendría que haberlo parado? Más allá que la persona fuera con la mejor voluntad, ¿no? O capaz que no había un suficiente nivel de información para saber por dónde tenía que evacuar su necesidad de la persona.
Pero me parece que no está bueno que esa persona llegara hasta esa instancia. Entonces, por ejemplo, con esto, me parece que va a facilitar ese tipo de tareas. Informar a la persona en su momento o pararla en el momento adecuado. Otra cosa que pasó, que no sé si recuerdan, que salió en la prensa, cuando le rompieron la puerta a uno de los directores. Entonces, ¿está bueno que le lleguen a romper la puerta a uno de los directores de una patada? No, no está bueno. Entonces, la idea con esto es empezar a ordenar un poco más el tránsito de gente. Otra cosa que se va a hacer es implantar el expediente electrónico. Esto se va a hacer para el año que viene, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor la gente que trabaja con expedientes sabe que el expediente de papel sufre bastantes alteraciones a veces, se pierden hojas, se pierde el expediente. Bueno, esto va a permitir tener un control un poco más exhaustivo de dónde está la información a lo mejor. Bueno, la idea es continuar con el análisis de riesgo, ¿sí? Sobre otro proceso, para seguir, porque este es un proceso incremental. Se está implantando un sistema de gestión de seguridad de incidentes, ¿sí? Se determinó una herramienta, diferentes vías de comunicación, para que la gente pueda reportar y podamos saber cuál es la situación que está pasando. Mejorar los controles, ¿sí? Definir a nivel de edificio qué controles se pueden incorporar, a nivel de sistemas qué controles se pueden incorporar, ¿sí? Y a nivel de recursos, porque a lo mejor ya tengo recursos y lo que tengo que hacer es redistribuirlos un poco mejor. Y continuar con la concientización y la capacitación, que realmente me parece que es bastante fundamental para decir que se está trabajando y obtener respuestas por parte de la gente. Bien, entonces, ¿cuál es la conclusión o el mensaje que les quiero dejar? No es que todos los que trabajen acá sean un kamikaze, no es esa la definición. La finalidad de esto es, está bueno que sea un grupo heterogéneo de trabajo, ¿sí? Que haya de todas las áreas. ¿Para qué? Para cubrir todas las visiones de todos los lugares. Tener el apoyo de la dirección es totalmente fundamental para poder continuar trabajando en el tema, ¿sí? Y otra cosa que es importante es decir, bueno, aceptar desafíos, ¿sí? Porque implantar un sistema de este tipo es un desafío bastante grande. Y otro mensaje que les quiero dejar, ¿sí? Que quiero que les lo consideren. A ver si reconocen esta canción. Yo quiero tener 1.000.000 de amigos y así más fuerte poder cantar. ¿Reconocen la canción? ¿Saben de quién es? ¿No? Ahí va, de Roberto Carlos es la canción. Roberto Carlos que dice que necesita 1.000.000 de amigos para poder cantar. Yo lo que les sugiero a ustedes es no tener 1.000.000 de amigos, porque a lo mejor la organización no tiene 1.000.000 de personas, pero tener la mayor cantidad de gente amiga, ¿sí? ¿Para qué? Porque la persona puede reportar. Si la persona reporta, yo puedo analizar. Si yo puedo analizar, puedo incorporar algún control. Y si puedo incorporar algún control, la idea es que se va a mejorar el manejo de esa información, ¿sí? Sí, usamos una herramienta libre, es GLPI, que la idea es que la adaptamos para definir conjunto de incidentes, ¿sí? La idea es que se van a intentar abarcar tanto incidentes informáticos como no informáticos, y hay una clasificación ya de en qué tipo cae cada tipo de incidente, ¿sí? Sí, allá en el fondo, no sé si tienen el micrófono. Sí. ¿Cómo se integra el comité a modo de ejemplo en el caso de ustedes? ¿Qué roles? Bueno, en el caso de nosotros, el comité que está definido es un comité multidisciplinario. Hay gente de jurídica, gente de financiero contable, gente de recursos humanos, gente de cómputos, gente de la parte de documentaria, o sea, y gente de calidad, ¿sí? O sea, hay gente que sabe la parte legal, gente de la parte contable, gente de la parte de papel, de la diaria. Hay una parte que es documentaria, que es muy grande allá en el ministerio, ¿sí? O sea, la parte, vamos a decir, los expedientes en papel. Y si se necesita, se convoca a alguien en particular de un área específica por alguna cierta situación,
el comité regularmente se reúne para evaluar situaciones. Una de las cosas que ya las comento, que me olvidé de decirles, es que al principio yo tenía la percepción de que a lo mejor después de que AGESIC se fuera, este sistema se diluyera, ¿sí? Y realmente no pasó eso, ¿sí? Se continúa trabajando con la misma fuerza con que se empezó a trabajar. No sé si respondió tu pregunta. Sí, dígame. Sí, en realidad lo que AGESIC nos proporcionó fue una consultora, ¿sí? Designó distintos ministerios y dice, bueno, ahora ustedes van a hacer apoyo y van a proporcionar metodología para empezar a implantar un sistema, ¿sí? AGESIC proporcionó, por ejemplo, las políticas y lineamientos generales, los proporcionó directamente a AGESIC. Pero a su vez ellos derivaron en otras personas para hacer el seguimiento, vamos a decir, de la implantación del proceso. Más allá que el trabajo más pesado lo tuvimos nosotros, uno de los más pesados es la parte de análisis de riesgo. Sí. Sí, que AGESIC contrató una consultora, sí, y agarró y dijo, bueno, AGESIC dio ciertas pautas, sí, porque las políticas, independientemente de la consultora, las proporciona AGESIC, como eso y otras cosas. Entonces la idea que la consultora era como el experto que conocía en el área y podía darnos lineamientos o guiarnos en algunas ciertas situaciones. ¿Y la inquietud de la implantación del sistema de seguridad de la información nació desde el ministerio o qué la propone? En realidad AGESIC hizo una evaluación y dijo, bueno, los que deberían empezar a implantar un sistema, dado que existe una normativa vigente, supongo que todos saben, la 18.000, ¿no? Bueno, la idea es seleccionar un conjunto. ¿Por qué? Porque ese recurso, esa consultora, no la proporcionamos nosotros. O sea, AGESIC la proporcionó. Entonces, él fue el que designó. Exactamente, por algunos ciertos criterios, dijo, bueno, le proporcionamos en esta instancia a ustedes. Y eso va a ser un proceso incremental porque se va a incorporar en todos los ministerios. No, pero me parece que también está, por ejemplo, hay un proyecto con DGI y alguna otra cosa de esa, así que no es solamente para los ministerios. O sea que la idea es ampliarlos a todo el Estado, no focalizarse. A lo mejor por algún criterio que consideraron, porque éramos lo más lindo, por alguna cosa de esa, pensaron que éramos nosotros los privilegiados. O porque era lo que trabajábamos, o por alguna situación dijeron, bueno, entonces son ustedes los que están nominados a trabajar. Sí, o sea, a grandes rasgos. Hay fórmulas que no recuerdo porque son combinaciones, ¿sí? Pero básicamente, ahí va, exactamente. Primero, lo que hacía era básicamente el proceso que estaba ahí. Definías los activos. Después decías, los valorás. ¿Respecto a qué lo valoro? A confidencialidad, disponibilidad e integridad. A su vez, adentro de ellos tenés una escala. Dependiendo en qué escala cae, es el valor que tú le vas a asignar dependiendo de la importancia que tenga para ti ese activo, ¿sí? Llegué hasta ahí. Después de eso, de que yo valoré, no, la metodología la proporcionaron ellos directamente. Dijeron, miren, es esta. No de como de arriba. Exactamente, sí. No es que nosotros tuvimos... No, por eso, esos son que a mi entender, son facilidades que tengo al momento de implantar. ¿Por qué? Porque no me tengo que andar ocupando ni de reinventar la rueda ni de andar investigando cuáles son las metodologías que existen hoy en día respecto al análisis de riesgo, ¿sí? Pero básicamente una de las cosas en las que se basó fue en la 27001, en conceptos de la 27001. Sí, terminé. No, en realidad los plazos estaban bastante estipulados, ¿sí? Y realmente
desde mi punto de vista, los plazos se cumplieron bastante bien, ¿sí? Exactamente. Exactamente. Y eso hizo que perdiera 10 kilos, que ahora esté más lindo, esté más elegante, pero bueno, o sea, sí. En realidad, hay algo que les comento, que fue algo que pasó, que es probable que pase en todas las organizaciones. Por ejemplo, en enero y en febrero, que la gente se toma licencia, ahí como que la actividad baja un poco, ¿sí? No, al revés, ahí bajé de peso, porque el que no hacía el otro tenía que hacerlo yo. Pero, y eso es importante, les comento, ¿sí? Que los periodos en el cual, dependiendo que sea lo que estoy haciendo, ¿no? Por ejemplo, en la parte de análisis de riesgo, que se vaya la persona, el propietario de la información, es crítico porque no puedo continuar con el análisis de riesgo, porque no sé cuál es la percepción que tiene la persona sobre la información que maneja en la diaria. ¿Cómo no? En realidad fue lo primero que se hizo fue la definición de política, porque era como lo más fácil, porque lo que había que hacer es adaptar una política, pues ya teníamos un prototipo. ¿Sí? Realmente, si te digo cuál es el que está en la GESIR, realmente no lo conozco. O sea, si querés vemos. O sea, yo las tengo acá, pero es que lo que pasa es que una política no pretende que sea algo muy extenso, ¿sí? Una política pretende que sea un marco general, muy general. ¿Para qué? Para no limitar nada. Normalmente las políticas son de una carilla, un poquito más de una carilla, pero no mucho más que eso. Pero por eso, lo que pasa es que ahí es algo, ahí empezás a ver un toque personal. ¿Por qué? Vos podés definir una política grande, pesada, de lo cual, si hay algún pequeño cambio, tiene que volver a ir a que el director o el que corresponda lo firme. Normalmente los directores, obtener una entrevista con ellos es como más o menos sacar el 5 de oro, ¿no? O sea, es bastante complejo en la realidad. ¿Por qué? Porque tiene muchas actividades. Esa es una actividad interna, normalmente allá se trabaja mucho por actividades externas. Entonces, a lo mejor, una buena práctica, ¿sí? Sería decir, bueno, ¿cada cuánto puede cambiar una política? No creo que cambie todos los años, es muy difícil que cambie todos los años, salvo que cambie el contexto de tu organización, ¿sí? Entonces, lo que estaría bueno es decir, bueno, defino diferentes políticas, ¿para qué? Para que el impacto sea bastante menor, ¿sí? A nivel de cambio de documentación. Eso es muy a criterio personal. Vos podés adoptar una sola y estar cambiando esa únicamente, o tener varias, ¿sí? Tampoco tengas 20 políticas, ¿no? La idea es que tengas un conjunto manejable de políticas, pues si no el sistema se te hace inmanejable. ¿Sí? No sé si contestó a tu consulta. No sé si me había quedado algo contigo. Sí, en realidad, lo que pasa es que, en realidad, ¿qué pasó? Los plazos continuaban, ¿sí? Y la aprobación no venía. Y los plazos continuaban. Y la aprobación no venía. Entonces, ¿qué te quedaba por hacer? Agarrar y hacer cosas en paralelos. Arriesgarte, ¿sí? Es decir, bueno, vamos a continuar trabajando, porque si espero a que la aprobación, los plazos se me corren, no llego, entonces es un riesgo que tenés que considerar vos. ¿Por qué? Porque en realidad, si no hay aprobación por la dirección, todo el trabajo que hiciste, suerte en pila. Sí, pero lo que pasa que, ahí va, nosotros éramos como medio, o sea, estamos obligados a nivel de AGESI tener un plazo, entonces, analizando la situación de nosotros, como demoró tanto la aprobación, no podíamos continuar esperando la aprobación. Entonces dijimos, bueno, seamos un poquito kamikazes, o como le quieren llamar, o como la foto que estaba ahí, y bueno, continuemos trabajando. Y al momento de la aprobación, decir, bueno, ¿qué se hizo? Bueno, a ver, no nos estuvimos rascando.
Hicimos todo esto. En este momento no. Normalmente le comento que los organismos no pretenden tener certificaciones. Es muy difícil que un ministerio solicite certificación. Lo que sí se pretende es que se implante un sistema. ¿Para qué? Para mejorar los servicios, básicamente. Sí, eso se está evaluando ahora. Pero si no recuerdo mal, sí se piensa, o sea, la idea es unificar todo. ¿Sí? De a poco empezar a unificar cosas que tienen el Estado y no hacer retrabajo a la gente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Agradecemos entonces a Fernando García por esta charla. Muchas gracias.